¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en esta nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa que produce y realiza Infogati para que usted esté informado en su casa, pueda conversar con su familia, pueda conversar con sus amigos, pueda tener otra perspectiva de lo que pasa en el mundo, en la región, en América Latina, nos referimos, en Chile, digamos, y tenga elementos que le permitan dialogar. Recuerde que la democracia se construye dialogando. Nuestro programa se transmite, por supuesto, por nuestras plataformas sociales, Facebook, Twitter, YouTube, donde usted nos puede encontrar y le agradeceríamos, le agradeceremos, digo yo, que nos dé un like, porque eso claramente, como usted bien sabe, coopera que este esfuerzo de periodismo independiente se mantenga vigente. Entonces, tenemos también, yo diría, eh, toda nuestra cobertura a través de Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue, en la región de Telecauquén, en Ñublevisión, Radio Lunguén, en Concepción Talcahuano. Por lo tanto, agradecemos su sintonía. Pero hoy día, digamos, le damos la bienvenida porque nos empieza a acompañar, yo diría, Aurus Joyería, aurusjoyería.cl, de donde usted puede encontrar no solamente joyas, sino que el interés nuestro es hacerle ver la relevancia de la inversión en oro. Ellos tienen unas barritas de oro pequeñas de distintos valores que le puede servir para poder enfrentar a futuro esta recesión económica y ahorrar de manera efectiva, dado que el oro, como usted bien sabe, aumenta digamos, su precio en términos de una economía, yo diría, real, más que estar influida por las decisiones que toman los bancos centrales o que toman los organismos internacionales. El oro siempre es un buen refugio cuando hay recesión. Así que téngalo presente, ahí tiene la página en nuestra pantalla, para que efectivamente usted pueda tener una alternativa de inversión. Empecemos como siempre nuestro programa con una mirada internacional, un análisis de lo que está pasando a nivel global en las cosas más relevantes, más importantes. Yo creo que son varias las cosas. Empecemos por lo que está pasando en Ucrania y el retiro de tropas que ha hecho Vladimir Putin. Y el problema del retiro de tropas tiene que ver más allá de que esté ganando o perdiendo la guerra, con la incapacidad que tiene para poder mantener el apoyo logístico a las tropas que estaban en Gerson, una ciudad importante que la recupera Ucrania, que disminuye la influencia de Rusia sobre el Mar Negro, y significa un punto geopolítico de relevancia. Si es esto un preámbulo respecto a una eventual retirada completa de Rusia de los terrenos ocupados, y es muy pronto decirlo, más bien se está a la espera, y así lo dicen los análisis en Europa, de cuál va a ser la respuesta que va a tener Rusia o qué tipo de estrategia militar va a desplegar para poder mantener la ocupación de los terrenos que todavía tiene dentro de Ucrania, y que no son pocos, en toda la zona del Donbass, además de Crimea, por cierto, y donde efectivamente yo creo que acá hay un tema, un punto de inflexión. ¿Y por qué decimos un punto de inflexión? Porque se acaba de producir ya, o sea, despejado, mejor dicho, lo que pasaba en China, donde Xi Jinping sigue en el poder por 5 años más, de hecho va a estar 15 años en el poder, si es que no más, y, y con una claridad China en torno a que la seguridad integral pasa a ser lo más relevante que ellos tienen, y eso significa un concepto de seguridad totalmente novedoso para las lógicas occidentales, donde todo es parte de la seguridad. Tanto es así que creó un comité dentro de Politburó, dentro del Comité Central del Partido Comunista Chino, que va a estar mirando no solamente la seguridad hasta el nivel de comuna, sino que también lo va a mirar a nivel internacional. Y es ahí donde están los ejes para entender la posición de China con respecto a Rusia, la posición de China con respecto a Estados Unidos y con respecto a India, y la forma en que se van a negociar esta suerte de reordenamiento mundial, donde falta todavía Estados Unidos. Y Estados Unidos acaba de tener elecciones, todavía el resultado completo no se conoce, pero lo que sí sabemos es que la ola republicana, que se pensaba que incluso iba a ser un tsunami, iba a dejar aplastado al Partido Demócrata, no ha sido tal, pero tampoco el Partido Demócrata ha ganado, sino que simplemente no ha perdido lo que pensaba que iba a perder. Hasta ahora lo que sabemos es que es altamente probable que la Cámara de Representantes quede en manos del Partido Republicano. Si eso sucede, que a lo mejor usted lo va a saber cuando esté viendo este programa, recuerde que nosotros grabamos el día jueves, y este programa se emite desde el día jueves hasta el fin de semana. Cuando usted a lo mejor ya vea los resultados finales, o por lo menos ya estén consolidados esos resultados, es altamente probable, decíamos, que el Partido Republicano haya obtenido la presidencia de la Cámara de Representantes, que equivale a la Cámara de Diputados. Si es así, digamos, la presidencia supone de que ellos determinan qué leyes o qué proyectos de leyes se van a discutir o no en el Congreso, aparte de definir
la presidencia de diversos comités legislativos. Y aparte de tener la capacidad de generar acusaciones contra Biden o su hijo, acusaciones que tienen que ver con los lazos de Biden y particularmente su hijo con China y con Ucrania. Entonces, acá empezamos a mirar un escenario distinto, porque si ganan los republicanos la Cámara de Representantes, se va a cuestionar la continuidad de la ayuda militar y económica que Estados Unidos le está brindando a Ucrania. También va a haber variaciones en la relación de Estados Unidos con la Unión Europea, y también va a haber un cambio en los tonos de negociación de Estados Unidos con China. Y eso dentro de un esquema de recesión económica que, como todos sabemos, ya está presente y palpable en Europa. Una Europa que en la práctica está también complicada. Pero terminemos con Estados Unidos. Eh, los demócratas están enfrentando hoy día un problema no menor en términos de perder no solamente la presidencia de la Cámara de Representantes, sino también mirar hacia el futuro. ¿Quién sería el candidato demócrata para el 2024? No hay otro más que Biden. O sea, Biden, como ya octogenario, estaría siendo el candidato demócrata porque no hay alternativa. En cambio, en el Partido Republicano va a estar en pugna el liderazgo y el control que Donald Trump pueda tener sobre ese partido, pero también aparece DeSantis, que ha sido electo como gobernador en el estado de Florida con una, digamos, sustantiva mayoría, y que lo coloca también en la carrera presidencial y que es mucho más cercano, o por lo menos tiene el apoyo de los sectores más moderados del Partido Republicano. En consecuencia, mientras en el Partido Republicano se define quién va a ser el candidato, Trump o DeSantis o eventualmente otro, hay dos más que vienen atrás que tienen esa posibilidad, en el Partido Demócrata están sin liderazgo alternativo. Y eso va a implicar un cambio en consecuencia en la política doméstica de Estados Unidos y también, como señalábamos, en la política exterior. En Europa, como alcanzamos así a dar un pequeño barniz, en Europa tenemos huelga en Bélgica, tenemos huelga en Francia, tenemos huelga en Grecia, y probablemente otros países se van a sumar. Y esas huelgas tienen que ver con las paralizaciones que está haciendo todas las empresas, tanto estatales como privadas, de transporte público. Hoy en día, cuando usted lo va a leer estos fines de semana con toda seguridad, la movilización y las protestas en estos países por el alza del costo de la vida, es decir, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el empobrecimiento de los trabajadores, el costo de la energía en términos de calefacción. Recordemos que Europa está en pleno invierno. Todo eso está llevando a protestas masivas que se han ido incrementando y están colocando en jaque a los gobiernos. El gobierno de Bélgica, por ejemplo, señala que no puede dar subsidios porque eso ayudaría a la inflación. El Fondo Monetario mira con preocupación la situación y los organismos de la Unión Europea también, porque esto podría ser un efecto dominó que empieza ahora ya en forma bastante más masiva en Francia, en Bélgica, en Grecia, donde cada uno de los países tiene problemas internos adicionales, aparte de lo que es la inflación que está asociada a este escenario de recesión mundial donde se plantea que no solamente van a ser estos meses, sino que parte importante en 2023. Ya en esos países europeos los están terminando las vacaciones de verano, recordemos que estamos al revés en términos estacionales, y eso puede llevar a que estas protestas se transformen en un dolor de cabeza para cada uno de los gobiernos, pero también un cuestionamiento a la capacidad de los jefes de gobierno, jefes de Estado, para hacer frente a esta demanda ciudadana de mayores recursos, de menos inflación y de poder mantener un mínimo de calidad de vida o de acceso a alimentos. Se quejan de que los supermercados no están cumpliendo con las canastas básicas, se quejan de que el transporte público no está. De hecho, hoy día, en todas las horas puntas hay prácticamente muy poco transporte. Y estamos hablando del transporte terrestre, el transporte ferroviario, el transporte aéreo. Entonces, hay acá un tema que en Europa nos va a empezar a repercutir también en América Latina, donde se espera que, donde también tenemos inflación y un efecto del rebote de lo que ha sido las sanciones hacia Rusia, al que también nos va a estar afectando y no sería extraño que nos encontrásemos también con muchas protestas que están sucediendo, ¿no es cierto?, en esta parte, digamos, en Europa y que se podría replicar, decíamos, en América Latina. En consecuencia, yo diría que tenemos ya una gran, una gran cantidad de temas que es importante poder tener en claridad a nivel internacional. A nivel nacional, finalmente, son temas que vamos a conversar con nuestro invitado. Tenemos la visita de este mismo día jueves, que de la llegada del presidente Boric a la Araucanía, en una suerte de, diríamos, y lo vamos a conversar con él, ya se lo vamos a presentar,
de libreto, así donde nada está dado a la improvisación y se intenta poder hacer una suerte de montaje de una visita exitosa. Entonces, ese elemento probablemente va a tener un impacto contrario al que al que el gobierno espera, ha dado la manera en que se ha hecho el despliegue muy marcado por los temas de seguridad. En, en la, y en esa perspectiva, ¿qué mejor que presentar a nuestro invitado? Un invitado ya de la casa ya por mucho tiempo, abogado, político, diputado ya por varios periodos, en esta oportunidad por el 14º distrito de la región metropolitana, San Bernardino de corazón, de nacimiento, qué sé yo, digamos, y de cultura. Diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludar. Igualmente, Guillermo, mucho gusto de estar en este programa y, por supuesto, dispuesto a conversar de lo humano y de lo divino también. Sí, yo creo que empecemos por lo divino, porque lo humano está bastante complicado. Digamos. Creo que hablar de esperanza, hablar de que todo se va a solucionar. Recién conversábamos de todo lo que es el impacto negativo de la inflación, que hoy día tiene muchas protestas en varios países europeos y que probablemente también va a llegar acá. ¿Cómo se ve la situación económica? Porque finalmente acá estamos discutiendo entre la reforma tributaria, reforma previsional, un proceso constituyente que todavía no se logra definir como en una segunda opción, y con un problema económico que cada vez mayor. Hoy día se supo el alza de las bencinas, más de 10 pesos, cosa que no es un tema menor. ¿Cómo se ve la economía desde el punto de vista parlamentario, Leonardo? Yo diría que la economía es uno de los problemas más importantes para la gente en este momento y sobre todo existe mucha preocupación por lo que va a ocurrir en la economía nacional y familiar en los meses siguientes, porque se ha anunciado en todos los tonos de que el próximo año va a ser un año con crecimiento negativo, con recesión económica y probablemente con una alta inflación. Menor a la que está ocurriendo hoy día, pero igualmente inflación. Y se da un fenómeno que los economistas llaman estanflación, que es recesión económica con precios altos, lo cual es una combinación muy mala para todas las familias porque le reduce la capacidad de ingresos, los ingresos que tienen valen menos por la inflación y los precios suben, se hacen más inalcanzables, las deudas más impagables, y como la economía decrece, se produce cesantía, se produce menor movimiento en las ventas de todo tipo de negocios y es una combinación que a todo el mundo lo tiene preocupado. Preocupado también el gobierno, que evidentemente no puede permanecer de brazos cruzados, indiferente frente a esto, y me consta porque lo conversé con el ministro Mario Marcel el domingo en Cerro Castillo, se está preparando un paquete de ayuda para los chilenos y chilenas que están más expuestos y que necesitan mayor protección frente a esta inflación que viene. Y va a haber un paquete de ayuda económica en varios niveles que por supuesto el gobierno en su momento, cuando lo defina, lo va a anunciar. Pero hay un escudo de protección para los chilenos y chilenas que temen entrar en una especie de ruina o en pobreza producto de los problemas económicos que vienen, que los va a proteger ante las eventualidades que se produzcan. Y eso habla de un gobierno proactivo. Digamos, proactivo, y yo creo que eso es lo que esperan los chilenos por lo demás. A todo esto, ¿cómo estuvo la reunión de Cerro Castillo? Porque pareciera ser, ¿cómo quedó la relación entre socialismo democrático, y apruebo dignidad? Porque pues son dos almas distintas que intentan unirse en un camino conjunto. Digamos, ¿creéis que se ha logrado eso con la reunión de Cerro Castillo? Yo creo que después de varias semanas y meses de muchos problemas, desencuentros, mucho ruido en la relación entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, el día domingo, que es el día que se reúnen las familias, que se reúnen los amigos, se produjo una reunión que tuvo mucho de eso, Ujú. que sirvió para animar asperezas, sirvió para poder reconciliarse, entender por qué estábamos todos en esto. El presidente nos encargó de decirnos de que estamos para ayudar a la gente, para poder proponerle un programa que les mejore la vida, y eso finalmente es lo que nos une. Hubo un debate muy interesante, reflexiones muy profundas, donde se hablaron a veces de lo que yo llamo las verdades incómodas,
las cosas que nadie quiere hablar. Por ejemplo, en la relación no muy afiatada entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, la ministra Carolina Toá habló de que la mitad de la asamblea que estaba presente ahí tenía desconfianza de la gente más joven, que necesitaba mucha ayuda para gobernar, pero si se le proporcionaba, decía Carolina Toá, algunos temen que en la siguiente elección a prueba de dignidad les compita y les gane y los desplace de muchos cargos de elección popular. Y viceversa, otros también temían que invitaban a gente que ya había tenido responsabilidad en gobernar, que podía ser muy útil, pero que finalmente podían frenar el programa y significar que iban a tener una baja valoración ciudadana donde todos iban a perder. Son como las dos preocupaciones o temores que hay, y qué bueno que se tocaron porque abrieron un debate que es muy honesto, directo y franco, que es lo que realmente se necesita hoy día para poder producir una mayor coordinación y unidad en las dos coaliciones. Y, Leo, sí, el gobierno finalmente fijó después de esa reunión de que sus prioridades iban a ser la reforma de pensiones, la tributaria y una ley digamos, de cuidados, particularmente pensando en la tercera edad. Es suficiente esa agenda? Porque da la impresión de que no se mencionó los temas de seguridad, la reforma, digamos, la creación de un nuevo ministerio, a la reforma de inteligencia y varias otras cosas más que están también, digamos, si la economía es preocupación, el tema de la seguridad, sin lugar a duda, también lo es, y no estaba eso en las prioridades. Están esas prioridades, ¿eh? Lo que ¿Ya? pasa es que tienen distinta naturaleza temporal. ¿Ya? Hay algunas que son parte del programa, son reformas estructurales que le van a cambiar la vida por mucho tiempo a las personas, que le van a dar mayores derechos, mayores beneficios económicos, como son los que tú estás planteando. La reforma previsional, que va a mejorar las pensiones de aquí y para siempre. La reforma que va a permitir la remuneración de las personas que cuidan a otros al interior de las casas, que cuidan a un familiar enfermo, postrado, con discapacidad, o que cuidan a personas mayores. Ellos cumplen una función evidentemente personal, pero que también tiene que ver con la sociedad, que debería hacerse cargo de ellos. Y la manera en que nosotros la vamos a reconocer es entregándole algún tipo de retribución a los cuidadores. Son reformas que van a tener un largo alcance, que no van a ser fáciles ante una derecha muy dura, pero que son necesarias, y esas están en el programa. Pero también hay una reforma que es de corto plazo, que tiene que ver con la coyuntura, que hoy día se ha agudizado gracias a que el gobierno nos heredó problemas completamente desbordados, como son la seguridad ciudadana, con la actuación de estos grupos criminales, de narcotraficantes, crimen organizado, que cada vez están más envalentonados, también con el hecho de la migración desbordada, donde se está recién comenzando a poner orden en materia de migraciones, que son problemas de coyuntura y que tienen que ser abordados de inmediato, y que evidentemente tienen que todos los años ir actuándose, porque son problemas que a veces son endémicos, pero hay que enfrentarlo hoy día con mucha decisión, y eso también es un acuerdo de Cerro Castillo. ¿Ya? Y respecto a Macrozona Sur, porque finalmente el presidente hoy día, digamos, ha viajado a Macrozona Sur, y yo decía antes que tú ingresara al programa, que bueno, suerte con un libreto preestablecido, es decir, un libreto donde todo va a salir bien, ¿ya? Porque no hay nada que esté fuera de control. Y, digamos, y mi impresión es que efectivamente, digamos, bajo un libreto de esa naturaleza, lo que tenemos es que no va a haber una posibilidad real de avanzar, porque finalmente una suerte de llevar al presidente, colocarlo en las situaciones ideales donde no hay ningún conflicto, más allá de las manifestaciones y acciones de la CAM que ya empezaron ayer noche, pero donde está todo preestablecido. ¿Tú crees que, digamos, esta visita a la macrozona sur va a tener un resultado, o va a ser un boomerang en definitiva? Porque la situación no es tan complicada. De alguna forma la CAM y otros dos grupos que son principales, de siete que hay allá, como que ejercen la violencia de diferente intensidad, le han quitado toda legitimidad a cualquier diálogo con el gobierno. Bueno, la violencia en la macrozona sur, el terrorismo que existe, la mafia en torno al robo de madera, que es un negocio multimillonario, también el narcotráfico incipiente, y sobre todo
los incendios, cortes de camino, atentados contra personas, son una realidad hace muchos años, pero que al final del gobierno de Sebastián Piñera y al comienzo de este han tenido una agudización extrema. Es un problema también heredado por este gobierno, absolutamente desbordado, no resuelto, incluso que tuvo un incremento importantísimo en el gobierno de Sebastián Piñera, y yo creo que lo que vale aquí es comparar un poco distintas estrategias eh, respecto a este problema y ver cómo se desarrollan y si tienen resultados. Piñera, si tú te acuerdas bien, implementó una política de mano dura contra lo que ellos mismos definieron de mano dura y partieron exhibiendo una herramienta que se llamó el Comando Jungla, y Piñera mismo se sacaba fotografías con un contingente policial fuertemente armado y entrenado, con vehículos blindados, y buscaba una derrota, por así decirlo, militar o policial contra estos grupos organizados, y que solamente duró 5 meses, porque esto fue en el año 2018. A 5 meses de haber implementado esta política, le dispararon a una persona desarmada, este comando jungla, al comunero Camilo Catrillanca, quien falleció. Hubo todo un conjunto de iniciativas para buscar impunidad, para tratar de ocultar las cámaras, etcétera, pero finalmente se determinó que el gatillo fácil había actuado en el caso de las policías y habían disparado contra una persona desarmada que estaba con un menor de edad. Todo se fue al carajo y desde ahí lo único que se produjo fue un incremento de la violencia y también una especie de retirada de las policías en el control de estos grupos. Este gobierno está buscando una manera más inteligente de abordar el asunto y yo creo que a 8 meses de asumido el gobierno, que vaya el propio presidente Gabriel Boric a la macrozona sur a reunirse con las organizaciones de la sociedad civil, con las autoridades, con las víctimas de la violencia, y esto es súper importante. Para nosotros es muy importante conectarnos también con las víctimas de la violencia, que son los que han sufrido toda clase de atentados y viven la inseguridad. Y yo creo que algo muy positivo puede salir y emanar de este tipo de gestiones políticas. Se trata de unir en la macrozona sur a los que quieren una salida pacífica al problema y aislar a los radicalizados y a los violentos. Y yo creo que el gobierno va a poder lograr tener esa línea divisoria y darle a cada uno lo que se merece. A los que buscan una solución pacífica a los problemas reales del mundo de la Araucanía, se tiene que dar evidentemente decisiones sobre entregas de tierras, ayuda económica, etcétera. Y a los que han decidido tomar las armas, empuñarlas contra otros chilenos, tienen que estar, por supuesto, en la cárcel. Y yo creo que esto va a ser muy nítido, a partir de la visita valiente del presidente Gabriel Boric. No, efectivamente, bueno, de hecho el presidente ahora, a esta hora que estamos grabando nosotros, tiene un consejo de gabinete como allá en la zona con diversos ministros para poder justamente dejar implementado todo eso. Nosotros esperamos, al igual que tú, de que efectivamente estos grupos violentistas, terroristas queden aislados de la iniciativa gubernamental. Bueno, y yo creo que va a ser el gran desafío y esperamos que eso efectivamente suceda. Pero volvamos a Valparaíso. Tú tienes una gran experiencia, además eres muy buen analista, has dicho sea de paso. ¿Ah? ¿Qué pasó en el Congreso con las definiciones, de quién precedía la Cámara? Finalmente está hablando Milosevic, digamos, pero entre medio, como el partido bisagra, supuestamente el partido de la gente quedó, como, qué sé yo, digamos, disminuido simplemente a un par de tornillos, digamos, porque digamos, de bisagra ya perdió toda esa capacidad. ¿Qué está pasando en el Congreso entre los partidos políticos? Porque hay fraccionamiento, hay divisiones internas, hay egos que están chocando y que la población, yo diría la ciudadanía, no necesariamente reconoce o logra saber qué es lo que pasa ahí. ¿Cómo tú nos podrías explicar qué pasó? Digamos, se bajó Carol Cariola, de repente hay quienes dicen que Carol Cariola siempre fue parte de una estrategia, ¿ya? Y no era el objetivo final. ¿Ah? Bueno, tú sabes que ahí aparecen todas las teorías de las conspiraciones. Bueno, a ver, ¿qué está pasando ahora? Yo diría que básicamente estamos entrando en un periodo de mucha inestabilidad política, muchas deslealtades políticas, muchos cambios de decisiones que parecían que tenían un sentido, pero de la noche a la mañana se anuncian en el sentido contrario.
y eso produce mucho desorden, división, fragmentación, y yo diría se entrega un espectáculo del Congreso que no es el que la gente espera. La gente espera que el Congreso, que representa las distintas visiones de la sociedad, logren acuerdos, logren ponerse en común, poner en común lo que nos une y busquen respaldar proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía y que los perjudican o no tienen ese valor, evidentemente pasan a un segundo plano. Pero hoy día la política está más centrada en los problemas de la política y hay una cierta política espectáculo que se da en relación a decisiones que son importantes para el gobierno de la Cámara, como era la elección de una nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados. Lo que ocurrió ahí es que existía un acuerdo administrativo que se arribó el día 11 de marzo, que establecía claramente quiénes iban a asumir las presidencias tanto de la Cámara como también de las comisiones durante todo el periodo de 4 años. Pero cuando correspondía hacer ese cambio, ahora a fines de octubre, con la renuncia de Raúl Soto, se desató una batalla campal en función de intereses personales, de mi punto de vista, donde se partió primero vetando a la que estaba acordado promover como presidenta, que era Carol Cariola, se desconoció el acuerdo, se borró con el codo lo que se había escrito con la mano, se buscaron excusas no valederas para poder desvirtuar ese acuerdo y comenzó una etapa de, yo lo dije ahí en la segunda, de un festival de vetos, de quién da más, quién me ofrece más para cambiarme a la derecha o quedarme en la izquierda. Y eso terminó con una decisión muy ajustada, que fue este día lunes, donde finalmente la rueda de la fortuna paró en el nombre de Vladimir Osip como presidente de la Cámara, un independiente como Carlos Bianchi como primer vicepresidente y Catalina Pérez, expresidenta RD, como segunda vicepresidenta. Es decir, fue el oficialismo que logró mantener la Cámara, el gobierno de la Cámara, pero con una decisión muy estrecha, por solo 3 votos de diferencia, que augura que la inestabilidad, que los remesones, los terremotos y las réplicas van a estar a la orden del día y ya comenzaron en las comisiones. Ya, y eso significa entonces de que, porque digamos, no me acuerdo si fue el propio presidente que lo dijo o un ministro, pero significa que el proyecto de pensiones, por ejemplo, dijo, acá tenemos un proyecto, pero lo que va a salir va a ser completamente distinto. Y eso se debe justamente digamos, a esta fragmentación, a estos conflictos internos que finalmente va a llevar a que se desvirtúen realmente estos proyectos, digamos, porque el oficialismo no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, efectivamente el oficialismo, es decir, los parlamentarios que apoyamos al gobierno de Gabriel Boric, no tenemos más del 50% de los votos y eso obliga, como a toda minoría política, a poder entrar en diálogo, en conversaciones con la oposición y buscar algunos acuerdos sobre las iniciativas, sobre los proyectos, como por ejemplo este proyecto de pensiones. Y yo creo que lo que corresponde es estar abierto y dispuesto siempre a este diálogo. Mire, sea mayoría o minoría, ocurre siempre que los proyectos de ley nunca salen del Congreso para ley de la República con el mismo texto o con las mismas decisiones de cómo entraron. Siempre sufren modificaciones que muchas veces lo mejoran. Otras son modificaciones que evitan algunos efectos negativos que pueden tener y otras que aumentan los efectos positivos. Eso forma parte del diálogo democrático. Por eso se envían los proyectos al Congreso en una tramitación de ley que es muy participativa. Lo que yo temo y expreso mi preocupación es que ese diálogo que es normal en una democracia no vaya a ser reemplazado por una operación de bloqueo político a gran escala por parte de la oposición. Hoy día la oposición tiene varias almas, está UDI, Renovación Nacional, Evópoli, pero parece que el que está predominando en las decisiones de la derecha es el Partido Republicano. El Partido Republicano es el que vocifera más fuerte, el que supone prácticamente a todo tipo de avances y hoy día todos en la derecha están uniendo sus votos
al Partido Republicano en su iniciativa, y eso me preocupa porque puede producirse un bloqueo político y una parálisis de los proyectos de gobierno que buscan mejorar la vida de la gente, que establezca sin duda una frustración muy grande, sobre todo en el sector de los jubilados y de todos los chilenos y chilenas, porque todos vamos a llegar a esa condición. Entonces, me preocupan las señales que hay que se está armando un bloqueo político a gran escala, histórico, inédito en nuestro país, para defender la AFP en el caso de la reforma de pensiones y en el caso de otro tipo de proyectos políticos para defender la ISAPRE en materia de salud, etcétera. Y eso es muy grave para nuestra democracia. No, sin lugar a dudas. Yo, Leo, ¿cómo está la salud del Partido Socialista? Porque uno mira la ADC, digamos, yo no sé si en la UTI, en la UCI, digamos, pero como mira, el Partido Radical prácticamente ya no existe, pero sin embargo aparecen amarillos con un nuevo partido, aparece Sentido Común, digamos, aparecen otros partidos que empiezan a tener, digamos, a tratar de juntar las firmas cuando la ciudadanía en general no ve con buenos ojos los partidos políticos. Bueno, en ese panorama, ¿cómo está la salud del Partido Socialista? Porque, digamos, los demás partidos, la renuncia están a la orden del día. ¿Cómo se ve la interna? El Partido Socialista es una colectividad política que tiene más de 80 años de historia. Hemos participado directamente en varios gobiernos cuyos presidentes o presidentas han sido socialistas: Salvador Allende, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, y también hemos apoyado en coalición a otros gobiernos. Y por lo tanto, el Partido Socialista tiene una amplia experiencia en promover la democracia, en sostener la democracia y sobre todo en conseguir más derechos y libertades para la gente. Y hoy día el cuadro es de mucha fragmentación, tú mismo lo has dicho, Sí. hay mucho fraccionamiento, hay más de 21 partidos políticos, casi todos ellos con minúscula representación en el Congreso, y yo creo que lo primero que hay que decir es que junto con que el Partido Socialista está unido, fuerte, con una nueva presidenta, Paulina Bodanovich, que tiene el apoyo del oficialismo y la oposición interna, teniendo la bancada de partido más numerosa en la Cámara y también en el Senado, estamos apoyando con toda lealtad al gobierno de Gabriel Boric. Y al mismo tiempo hay que decir que los partidos políticos están en crisis. Hoy día lo podemos ver donde cada 6 meses surgen nuevos partidos políticos. Hoy día hay 21 partidos políticos constituidos y como 4 en formación. Sí, es. Varios anuncian que el próximo año también se van a transformar en otros partidos políticos. Y la verdad que más que partidos políticos hoy día, en algunos casos hay verdaderas montoneras que no saben muy bien por qué se asocian, no saben cuál es su proyecto político, pero sin embargo con las facilidades que hay para constituir partidos políticos es más fácil hacerlo y conseguir financiamiento público. Yo creo que una reforma urgente que necesita nuestra institucionalidad democrática es una reforma a la ley de partidos políticos y sobre todo a la participación de ellos en democracia. Tienen que haber límites más claros, el bien común tiene que estar más claramente representado y no una sumatoria de siglas que nadie conoce, volcados básicamente en sus propios intereses individuales y promoviendo rencillas entre líderes políticos que no le sirven a nadie. Sí, ahí probablemente yo diría que la instalación y el cumplimiento de las primarias en todos los niveles para elegir los candidatos a concejal, alcalde, yo creo que digamos, es fundamental y no solamente primarias para nivel presidencial, que muchas veces es una formalidad más que una real competencia interna. Bueno, yo te firmo inmediatamente ese mecanismo para poder elegir candidatos. Mm. Una de las intenciones o de las motivaciones más grandes que tienen los partidos políticos para participar con este nivel de fragmentación y masividad es sin duda la posibilidad de llevar candidatos sin preguntarles cuál es su trayectoria, qué aporte han hecho. Hay algunos que incluso han tenido pasado oscuro, se han conseguido incluso firmas para poder levantar candidatos, pero firmas falsas. Es decir, hay sin duda un nivel de opacidad, de oscurantismo, que yo creo que eso solucionaría en gran medida si uno dijera todos los candidatos, alcaldes, a gobernadores regionales, a presidente de la República, tienen que ser resueltos a través de primarias ciudadanas, donde la gente, y no los partidos políticos exclusivamente, sean los que decidan los candidatos que tienen
mayor conexión con la ciudadanía. Eso hoy día está muy lejos de serlo y lo vamos a promover con mucha fuerza a los socialistas en el siguiente periodo. ¿Sí? No te puedo dejar de preguntar, Leo, digamos, por el factor Jadwe. Vamos, no me refería al Partido Comunista porque creo que eso merecería un análisis mucho más amplio. Creo que el propio Guillermo Tellier se encarga de poder aclarar muchas dudas dentro de lo que es su retórica y su estrategia dentro del gobierno. El factor, te digo factor Jadwe porque ahora está proponiendo la generación de comités antifascistas a nivel comunal, que retrotrae todo este debate al siglo XX, dicho sea de paso, porque estamos hablando de comités de lucha a nivel comunal, que sí. Entonces, pareciera ver que hay un contrasentido dentro de esa perspectiva que plantea Jadot con lo que es hoy día el socialismo democrático. Entonces, en términos de cómo avanzar hacia adelante y no avanzar retrocediendo, como pareciera ser está planteando Jadot, o Jadot está realmente en lo cierto y hay que preocuparse de todo eso. Mira, Daniel Jadwe se ha transformado en una especie de Pepe Grillo del gobierno de Gabriel Boric. Pareciera que tiene la compulsión a salirle al paso a cada decisión que el gobierno toma, generalmente con una mirada negativa, una mirada con una crítica muy dura, corrosiva, o a veces alternativa, es decir, promoviendo caminos distintos. Algunos incluso han llegado a decir que pareciera que él es el líder de la oposición al gobierno de Gabriel Boric. Y otros han dicho, parece que todavía no se resigna a haber perdido la primaria con Gabriel Boric, que se hizo para dirimir quién era candidato presidencial del sector. La verdad que la propuesta de formar frente antifascista tiene un olorcillo a la Segunda Guerra Mundial, a tratar de detener al nazismo de Hitler, que no tiene nada que ver con el siglo XXI. Y por lo tanto nosotros no la suscribimos de ninguna manera, porque además le aporta más polarización, más enfrentamiento entre chilenos a la política, cuando hoy día lo que necesitamos precisamente es enfrentar unidos todos los problemas que tenemos. Ya son difíciles de enfrentar de esta manera tan polarizada, con enfrentamientos entre nosotros, que agregarle más de aquello sin duda nos aleja más de conectarnos con el pueblo chileno. Eh, Me preocupa también en segundo término, y tengo que decirlo también, que pareciera que hay algunos actores políticos que no están pensando en el gobierno Gabriel Boric, ni en respaldar su programa, ni materializar mejoras en favor de la gente, sino que están pensando qué es lo que va a ocurrir en 3 años y 4 meses más, en el siguiente periodo presidencial. Y están buscando mantenerse vivos como figura presidencial, eh, pensando en la sucesión de Gabriel Boric. Y ahí está Daniel Jadwe, probablemente está José Antonio Caz, de que, para qué decirlo, Parisi, que su presencia cada vez más activa mediáticamente parecen sugerir de que la batalla por la sucesión presidencial después de Gabriel Boric para ellos es una realidad, cuando la inmensa mayoría de los chilenos piensa todo lo contrario y que quiere solución de sus problemas lo antes posible, y eso solo puede ir de la mano con este gobierno y no con el futuro. Esa es una preocupación más también, Guillermo. Sí, no, yo quisiera, bueno, o sea, pedirte tu reflexión. Ya han pasado más de 2 meses desde el 4 de septiembre. Digamos, ya tomando la distancia, ¿cómo interpretas tú ese 62% que rechazó la propuesta constitucional? Recordemos que esa propuesta constitucional buscaba superar una crisis político-institucional que se produjo en el año 2019. Y al rechazarse, uno tendería a pensar de que la crisis político-institucional está ahí latente todavía, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces tú la reflexión? Y te pido tu reflexión en realidad más bien por tu experiencia, de un 62% que, bueno, inicialmente tuvo una cantidad de interpretaciones distintas, pero ya mucho más reflexivamente pasado este tiempo. ¿Cómo ves tú ese y qué significa para el futuro? Bueno, yo diría que es un fracaso de una propuesta constitucional. Hay algunos que quieren asignarle muchos valores adicionales. Dicen fracasó el gobierno, fracasó la izquierda, se suprime todas las propuestas del programa de Gabriel Boric, el rechazo no tan solo a él, sino que a todo un proyecto político, incluso a las bancadas y a los partidos políticos que lo apoyamos. Y la verdad que si uno lo mira así con bastante objetividad, lo que se rechazó fue la propuesta de nueva constitución elaborada por esta convención constitucional.
Y las razones no son únicas, son múltiples. Ujú. Muchos rechazaron por una razón, otros por otra. Tenían casi 400 razones para rechazar algunos, que eran la cantidad de artículos que tenían. Y además se cometieron torpezas muy grandes por parte de los convencionales. Si hay algún fracaso que uno puede dejar por establecido, sin duda fue el fracaso de los integrantes de la Convención Constitucional. De manera individual, pero sobre todo colectiva, hubo un fracaso completo al ser rechazado su trabajo por la inmensa mayoría de los chilenos, y eso es un hecho objetivo. Pero desde que ahí se pueda colegir o concluir de que ganó la derecha o ganaron la idea de la Constitución del 80 o de los que la respaldan o del Partido Republicano o de Chile Vamos, yo creo que es una interpretación interesada. Ellos, creo yo, siguen siendo minoría en la sociedad, así lo han reflejado las votaciones, pero una minoría, digamos, consistente, de mucha representatividad, pero en ningún caso una mayoría aplastante como la que se dio en el plebiscito. Y sin duda ese resultado nos obliga a hacer una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con lo que dijeron los chilenos y chilenas en el plebiscito de inicio? Que en un 80%, más que un 62%, en un 80% dijeron que Chile necesitaba una nueva constitución que esté adaptada al siglo XXI, que nos lleve al progreso y recoja las demandas de esta época. Y esa demanda aún no ha sido satisfecha, y por eso es muy importante que nos pongamos de acuerdo en buscar la generación de una nueva constitución, evidentemente alejada de los vicios que tuvo la anterior, alejada de los problemas y de la farra que se dio, y con un mandato más definido que esté a la altura de lo que los chilenos quieren. Y ese es nuestro propósito hoy día. No bajar las banderas, sino mantenerlas, pero tratando de conectarse con el mensaje que nos dio la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre, que nos dijo, no queremos esto, queremos otra cosa. Y en ese proceso de auscultación en el que estamos hoy día viendo de qué manera definimos una nueva constitución que tenga un respaldo no de un 51%, sino evidentemente ojalá de un 80% de los chilenos, que es lo que todos esperan. Sí, y en ese sentido, bueno, hay una serie de preocupaciones de los chilenos que han quedado en evidencia en la encuesta de opinión, ¿no? O sea, el tema de la seguridad es uno de ellos. Ahí tú decías anteriormente de que el tema de seguridad es un tema que es secundario, digamos, pero no menos importante. O sea, como que sea secundario tiene que ver con el manejo de la agenda legislativa, la capacidad de acuerdo, como tú bien señalabas, y la dificultad de llegar a acuerdos. Pero hay una urgencia en términos de seguridad. Tenemos una policía tanto de investigación como carabineros que han sido bien evaluadas, han subido en la percepción de aprobación digamos, dentro de la opinión pública, ¿no? Pero donde pareciera ser que es insuficiente. Y al lado de eso tenemos la selección de un fiscal nacional, ¿ya? Que ya estamos en la quina, el presidente tiene que definir a quién va a preferir dentro de todo eso. ¿Ah? ¿Cómo ves el panorama de seguridad? Porque tú has sido un preocupado del tema de seguridad, has sido crítico de Carabineros, digamos, muy intensamente en algún instante. ¿Ah? Y hoy día Carabineros parece ser como el mejor aliado del gobierno para este tipo de cosas. ¿Cuál es tu perspectiva en torno al tema de seguridad acá en Chile? Bueno, yo no creo que el problema de seguridad sea secundario. Yo creo que es un problema inmediato que hay que Ya. enfrentar, incluso con mayor rapidez y con medidas más concretas que el programa de gobierno, por ejemplo, de aumento de pensiones o de la reforma de salud, que tienen un horizonte un poquito más largo en cuanto a la tramitación y que probablemente se van a desarrollar durante todo el periodo presidencial. Lo de los problemas de intranquilidad ciudadana, la preocupación de la gente por su seguridad, es un problema que tiene que resolverse desde ahora ya. Y claro, es un problema que es difícil de resolver cuando está anclado en problemas operativos de parte de las policías que son muy grandes. Todos sabemos la falta de eficacia policial. De cada 10 denuncias que se hacen en Carabineros, 9 no tienen imputado conocido, es decir, se denuncian delitos graves, pero cuando le preguntan a la persona, ¿existe algún dato acerca de quién cometió este portonazo, este asesinato o otros delitos? Dicen, no tenemos idea. Y respecto del 10% restante, que sí tienen imputado conocido, tampoco hay una eficacia
que permita tener logros significativos. Hay un problema claro desde el punto de vista operativo en las policías, que no se resuelve solo entregándole más apoyo o confianza. Se resuelve sobre todo con medidas más complejas, como son mejor entrenamiento, mayores recursos para protegerse a sí mismo, para investigaciones más sofisticadas, con fiscales que puedan trasladarse por todo el país y no estén anclados en una ciudad y estén siguiendo el delito, no solamente defendiendo causas en tribunales. Es decir, se requiere una reforma de segunda generación que aborde todos los eslabones de la persecución del delito, no tan solo las policías, sino que también la fiscalía, mayor cantidad de jueces especializados y también cárceles de alta seguridad que estén a la altura de una criminalidad que hoy día es muy sofisticada, fuertemente armada y con capacidades delictivas superiores a las que conocíamos desde antes. Entonces, así como la delincuencia se ha profesionalizado y tiene más poder de fuego, nuestras policías tienen que ir más allá de aquello y tener ciertamente el apoyo de todos para cumplir sus funciones dentro de la ley. No, eso yo creo que es fundamental. Es decir, que además las policías, yo, a mi modo de ver, la policía requiere mayor respaldo del Estado, pero a su vez también una mayor, yo diría, severidad cuando las policías rompen la ley, digamos, o vulneran digamos, las regulaciones o las resoluciones que ellos tienen. En esa perspectiva, y ya para ir terminando, no leo, en- si hay un tema que probablemente a la gente, digamos, le preocupa mayormente, son la cantidad de asesinatos, digamos, la instalación de estas bandas, bandas organizadas que están bajo el paraguas del crimen organizado, pero donde finalmente tenemos 3 asesinatos por día, balaceras que cada vez el nivel de frecuencia van aumentando. ¿Tú crees que hay voluntad en los congresistas para poder avanzar en una legislación que justamente pueda dar esas atribuciones a las policías, y al Poder Judicial? Porque finalmente tenemos acá algo que es necesario, digamos, mirar, o sea, las fiscalías tienen jueces de garantía, y bueno, y la segunda parte de la pregunta es, en esa situación, ¿cómo ves tú digamos, la designación del nuevo fiscal nacional? Mm. Mira, yo creo que hay problemas que tiene la persecución de estas bandas criminales que pueden ser resueltos a nivel del Poder Legislativo, del Congreso. Hay varios proyectos de ley que van a significar mejoras en la persecución. Por darte un ejemplo, la definición de crimen organizado. Si uno define el delito de crimen organizado como una organización, si uno prueba que una persona que detiene uno, que forma parte de una organización, aunque no esté delinquiendo, cometiendo delito en ese momento, por el hecho de ser parte de la organización, tienen penas que son de cárcel. Y eso son pequeñas modificaciones que se están haciendo y yo creo que en pocos meses van a estar en condición de ser leyes. También un potenciamiento de la ley de inteligencia. Se requiere también mayores atribuciones en eso, a pesar de que los equipos que están a cargo de la inteligencia policial a veces están preocupados de otras cosas, más bien de proteger a sus superiores frente a acusaciones de corrupción. Bueno, pero esa es harina de otro costal. Igualmente necesitan facultades para poder desarticular estas bandas criminales. Y lo fundamental es que tiene que haber un compromiso de todos los eslabones de la justicia, no tan solo las policías, fiscales, jueces y también gendarmería, para poder producir cambio en esta materia. Y eso es lo que estamos buscando con un nuevo acuerdo sobre seguridad pública, que está a cargo de la ministra Carolina Toá, en el cual yo tengo grandes expectativas. Pero yendo a su pregunta sobre si importa o no la designación del nuevo fiscal nacional que va a dirigir el Ministerio Público por los próximos 8 años, por supuesto que importa. Es fundamental que tengamos una fiscalía moderna, que esté más preocupada de atender a las víctimas, que esté más preocupada de poder lograr penas severas respecto del crimen organizado, el narcotráfico, la macrozona sur, los temas vinculados a la migración, y para eso es fundamental un fiscal o fiscala que pueda tener un foco puesto precisamente en la persecución de estos grupos organizados, también de la corrupción, tanto a baja escala como a gran escala en la sociedad. Y las expectativas que existen es que la decisión que va a tener que tomar el presidente de la República en los próximos días y el Senado la próxima semana
nos proporcione un fiscal a la altura de lo que la gente quiere. Hay 5 propuestas. La verdad que hubo un supremazo que decidió casi de antemano cuáles eran los favoritos de la élite judicial, que son los 2 fiscales que obtuvieron 17 votos de 20. Es decir, en 2 votaciones hubo una especie de coordinación entre los ministros de la Corte Suprema y en el mismo número eligieron como sus prioridades judiciales al fiscal Morales de la Fiscalía Centro Norte y al ex fiscal Ángel Valencia. Ujú. Eh, y la verdad que hoy día la información que se tiene es que son personas que están muy bien relacionadas, que tienen vasos comunicantes no tan solo con el Congreso, hay muchos que tienen vinculaciones con senadores o dirigentes políticos por su propio desarrollo profesional muchas veces, o también personal, y claramente tienen una relación directa con la élite. A mí en particular, por mi vocación, me gustan más los fiscales o fiscalas que están alejados de la élite, sino que están más cerca de las necesidades y las preocupaciones de la gente. Y hay un fiscal de Aysén, el fiscal Palma, que Ujú. ha tenido un gran desempeño en una región que quizás no es tan demandante en temas de seguridad, pero por lo mismo le ha permitido exhibir logros importantes de mejoras en la seguridad ciudadana en favor de la gente. Y también está la señora Marta Herrera, que es la fiscal anticorrupción que tiene el Ministerio Público, que sin duda también tiene un aprendizaje y un desarrollo profesional a nivel de base y sobre todo en el mejoramiento de la persecución contra los abusos que produce la corrupción a gran escala. Y yo, por mi formación, prefiero a la gente que viene desde abajo como ellos, que tiene logros que exhibir no a nivel de élite, sino que a nivel institucional y del pueblo, en términos de mejorar la persecución penal. Pero bueno, son noticias en desarrollo y en los Así es. próximos días iremos viendo qué decisiones se toman. Leonardo, muchas gracias por la gentileza de esta entrevista. Ya nos volveremos a ver. Hay temas que nos quedaron pendientes, en temas de seguridad e inteligencia, que probablemente vamos a abordar más adelante. El diputado Leonardo Soto, digamos, abogado político del Partido Socialista, diputado por el 14º distrito de la región metropolitana. Así que muy agradecido por tu gentileza, Leonardo, y nos veremos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Ha sido un gusto estar nuevamente en tu programa y ya vendrán nuevos tópicos que podamos tocar. Gracias. No, gracias a ti. Y a usted que nos acompaña semana a semana, aproveche todo lo que hemos conversado ahora para dialogar con su familia, con su entorno, porque sabe, la democracia se construye dialogando. Y eso significa estar informado, tener perspectivas distintas, escuchar al otro, ¿ya? Digamos, y buscar en conjunto una visión de bien común que todos necesitamos. Recuerde, usted nos ve por Mundo TV, digamos, por la señal de Cable Mundo, Valparaíso Yanquihue, por Radio Nunguén de Concepción, Telecauquén, Ñublevisión, y digamos, por las señales de banda ancha de varias regiones. Así que muchas gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.